Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sara Rope. Hace unos cuantos años yo trabajaba en un restaurante de lujo. Era un sitio precioso, todo lleno de mármol, espejos de moldura dorada, camareros, gente de servicio elegantemente vestida. Mi trabajo allí era cantar. Nosotros hacíamos pases de 3 horas. Empezamos haciendo conciertos de forma muy esporádica. Poco a poco nos fuimos haciendo más populares y más populares y más populares y progresivamente nos fuimos quedando con todos los conciertos que se hacían en ese restaurante. O sea que llegó un momento en que prácticamente éramos los únicos que tocábamos allí. Ocurrió que un día yo tenía que hacer un examen en la universidad y le pedí a mi jefa que me diera un día libre, que me permitiera no ir a actuar un día. Ella accedió, así que pude quedarme en casa y hacer el examen y todo eso. Cuando volví, mi jefa estaba muy enfadada y nos esperó a Pau y a mí para pedirnos que la acompañáramos a su despacho, y allí empezó a gritarnos, acusándonos de mentirosos, acusándonos de haberla estafado, de habernos reído de ella, de haberla engañado, y lo que ella gritaba, sin dejarnos rebatirla en ningún momento, era que nos habíamos inventado el tema del examen porque alguien nos había contratado y nos había pagado más dinero y que éramos unos sinvergüenzas y que éramos lo que fuera, y nos despidió. La verdad es que intenté hablar con ella, intenté decirle que no sabía quién le había dado esa información, pero que le habían metido una mentira total. Pero esta mujer estaba súper enfadada, dado que su relación con este músico era anterior a la nuestra y había una confianza ya construida de tiempo, y me quedé muy desilusionada, pero yo siempre creo que las cosas pasan por algo, y si me echó, pues es que ya no tenía que estar ahí, y yo sigo haciendo conciertos y buscándome la vida, y me contratan en un pub. Hago mi concierto y veo que entre el público está uno de los antiguos compañeros músicos que yo tenía en este restaurante. Y después del concierto empezamos a hablar. Nos tomamos unas copas y empezamos a hablar del tema de la depresión, del tema de la oscuridad. Empezamos a hablar de eso, la cosa se puso muy profunda y tal, y en un momento determinado este hombre me dijo que tenía que confesarse, que tenía que disculparse conmigo, porque él había sido, me dijo, el responsable de que me echaran. Él sentía que había sido una violación a su lealtad, a su amistad, que le dejaran de lado, que todos nos lo lleváramos, Pau y yo. Así que decidió soltarle esa trola a la jefa, y aprovechándose de que su relación era más fuerte que la nuestra, pues hizo lo que tuvo que hacer para que nos echaran a la calle, para que nos despidiera. Yo ya sabía que no iba a confiar en él nunca más, pero le agradecí que tuviera esa sinceridad de decírmelo para que yo entendiera lo que había pasado, porque nunca entendí qué es lo que había pasado. Este músico, al marcharse del restaurante, porque con los años se marchó también, le confesó antes de irse a la jefa lo que había hecho. Le confesó que se lo había inventado todo. Y la jefa, muy avergonzada y muy enfadada también, nos volvió a llamar por teléfono para pedirnos, por favor, que volviéramos a nuestro puesto de trabajo anterior. Pero yo puedo admitir que alguien se equivoque, que alguien tenga un error de apreciación. Pero lo que sí que nunca puedo perdonar, lo siento, pero es así, es alguien que duda de mi esencia, y sobre todo que no me da... O sea, tú puedes dudar, pero no me dio tiempo, no me dio la oportunidad de defenderme, no me dio la oportunidad de dar mi versión de los hechos. Ella ya había tomado su decisión en su cabeza. Nosotros éramos unos sinvergüenzas, unos mentirosos, y actuó en consecuencia, sin ninguna piedad, sin ningún miramiento, sin pensar en nuestra situación. Está bien, pero entonces la consecuencia es que no voy a volver, y eso fue lo que le dije: no voy a volver nunca más. Ya no es ni siquiera por vengarme, no es por vengarme, es por mis propios principios, por amor propio. Es como ya no.
Eso ya pasó. Y lo que aprendí en esta situación es que hay gente que quiere lo que tú tienes y aunque a ti te parezca poco, hay gente que quiere lo que tú tienes. Yo me he encontrado, yo creo que la mayor cantidad de gente, músicos que me he encontrado, son gente maravillosa, gente a la que adoro. Pero siempre hay alguna manzana podrida y a veces el que menos te espera pues te clava una puñalada. Entonces tened mucho cuidado y bueno, espero que no os pase nada de esto. Pero ya ves, tú puedes creer que no tienes nada que la gente envidie o que la gente quiera y resulta que todo este tiempo han estado intentando quitarte de en medio. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Un besito. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la